Bienvenidos al segundo episodio de este especial Octubre de Terror del Club de los Tres. Como cada domingo estamos aquí de nuevo, Melissa, Hola. Alejandro Hola amigos. y yo, su servidor Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con sus historias? ¿Revivieron antiguas energías o qué, amigos? Ay, No, yo no. la verdad es que una semana muy tranquila, esperaba que los espíritus chocarreros llegaran en la noche, pero no nada de eso, salvo lo que les voy a contar en un rato que soñé anoche. Estuvo pues medio extremo, pero yo creo que relacionado con lo del tema de hoy. Perfecto. Yo Mm, pues igual, todo tranquilo. Sí, yo también todo tranquilo. La verdad es que no pasó nada y me alegro de que haya sido De que así. siga así. Yo creo que le tenemos que que... meter más intensidad a esto para que lleguen acá unos fantasmas de invitados no, Ay, no. o algo, ¿no? traer a Carlos Trejo. Ándale. Ya Nada. Alfredo Adame también de una vez. Bueno, pues antes de empezar, igual, a todos los que nos están escuchando, queremos decirles que esta semana les vamos a dejar una publicación en todas nuestras redes sociales para que nos cuenten sus historias paranormales y sean parte de un episodio de este especial que estamos haciendo. Y bueno, para que nos manden todas sus historias que quieran y van a estar ahí escuchando una que otra por ahí. Sí, 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 para que no se queden con las ganas de contar sus historias también, porque de manera personal a cada uno nos hicieron llegar varias personas una que otra historia, pero yo creo que si las comparten y nosotros las decimos en el podcast, pues estaría muy bien para que todos escuchen sus historias de terror. Sí, también les queríamos recordar que Andrea ya nos pasó los videos que habíamos dicho en el podcast, perdón, del universo, que ella tenía evidencia de que había visto cosas extrañas, entonces ya nos hizo llegar esos videos y próximamente se los estaremos compartiendo para que nos den su opinión y nos digan ahora sí que si cambian esta o no. Sí están fuertes, sí están fuertes. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar a lo que nos cruje chenchas. Vamos a entrar en Así es. materia paranormal. Y bueno, Pues nuestro tema de este podcast va a ser misterios sin resolver. No sé si alguno de ustedes se acuerda o le tocó ver esa serie de los 90 de Misterios sin resolver, que sí, hasta la musiquita como que era tenebrosa, ¿no? sí, Y sí, sí. justamente yo ahora que estuve como viendo, acaban de sacar una serie en Netflix también, Sí. renovada de Misterios sin resolver. Yo Ajá. como no veo Netflix, digo, realmente pues no veo nada de eso. No la he podido ver, pero sí me da curiosidad. Porque he estado leyendo que sí hay varios capítulos, pues bastante buenos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues justamente ahora sí ya para entrar chido en esto, uno de los casos que, bueno, uno de los misterios, mejor dicho, que yo les traigo esta semana, pues es justamente de esta serie que hicieron su reboot en Netflix, que es la de Misterios sin resolver, que dices tú, Ale. Y pues es Ujú. el caso de la desaparición slash muerte de, de Ray Rivera, o Rivera, como es gringo. Y pues básicamente este es como un misterio, pues bastante misterioso. A ver, Eh, cuéntanos. pues es Dale, dale. específicamente por cómo termina, ¿no? Y bueno, pues para empezar, Ray Rivera tenía nada más 6 meses de casado cuando se movió con su esposa Allison al estado de Baltimore. ¿Es estado o es ciudad? No recuerdo. En Estados Unidos. Estado, ¿no? Sí, es estado. Ciudad, no sé, Ah, bueno. ciudad. No. Creo que es la ciudad de Baltimore. Bueno, estaban en Baltimore. Y justamente, Una ciudad bastante tenebrosa, justamente. sí, sí, sí. Pues justamente se movieron a esta ciudad porque su amigo de la infancia, de Ray, lo invitó a trabajar con él en su compañía. Entonces, pues él accedió y decidieron mudarse aquí a Baltimore y ya, todo bien, ¿no? Entonces, pues esto ocurrió justamente en el mes de mayo. Fecha exacta me parece que fue el 16 de mayo del 2006, cuando esta Allison estaba en un viaje de negocios
y pues ella empieza a llamar a su esposo, ¿no? De que estoy bien, todo va marchando bien y ya, ¿no? Entonces, pues él no le responde los mensajes, total. Ella pues se preocupa y todo, ¿no? Pero para esto en su casa estaba viviendo temporalmente un amigo de ellos. Bueno, varios, depende de la fuente, porque en el documental de Netflix, en la serie, perdón, es una amiga, se supone, pero yo estuve revisando en varios artículos y mencionan que es un amigo. Entonces no Ok. estoy muy bien seguro. El chiste es que era un conocido de ambos, ¿no? Ujú. Y lo que hizo Allison fue llamar a esta persona que estaba viviendo con ellos y le dijo que no había escuchado nada pues en toda la noche, básicamente, que iba a salir a ver si estaba en casa, que escuchó que salió, pero no escuchó que regresó. Y ya fue cuando sale a revisar en casa y pues no, efectivamente no había nadie ahí. Entonces, pues ya se empezó a hacer toda la búsqueda, esta Allison regresa, se empieza a hacer la búsqueda y nada, 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 ni siquiera había pistas. Ah, y se fue en su coche, entonces pues no lo encontraban, ¿no? Y pues nada, entonces toda su familia, tanto de él como de Allison, de su esposa, pues están buscando por toda la ciudad y, y nada, entonces me parece que una semana después encuentran su automóvil en un estacionamiento. Pero o sea, está Ajá. súper bien estacionado, no está nada chueco, nada, 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 o sea, Ni está robado, o sea, nada. nada. De hecho, o sea, le O sea, hicieron no le habían pruebas robado de... nada ni nada. Exacto, o sea, igual hicieron varias pruebas la policía y todo y no identificaron así como señales de que hayan forcejeado las puertas o algo así. Entonces, pues hasta este momento igual no entienden nada, ¿no? Y ya tiempo después, pues no lo encuentran a él, o sea, ni a él ni a un cuerpo, ¿no? Y siguen buscando, siguen buscando. Y justamente, frente a este estacionamiento, bueno, no enfrente, cerca de ahí, ¿no? A unos metros, encuentran, está el hotel que se llama Hotel Belvedere. Y en este hotel, varios amigos de ellos se metieron a buscar, ¿no? Porque dijeron, Ajá. bueno, puede estar cerca o algo, ¿no? A preguntar. Y cuando llegan como a la azotea, a un punto de la azotea, ven hacia un anexo del hotel. Y en este anexo ven como un agujero en el techo. Entonces, pues ahí ya está como extraño, ¿no? Llaman a la policía pide entrar y pues Ajá. encuentran su cuerpo. Encuentran el cuerpo ¿Encuentran de el Ray. cuerpo? Sí. Encuentran el cuerpo, ¿no? Entonces, pues empiezan a hacer todas las pruebas, a ver cómo es que... Y pues obviamente, hipótesis inicial fue un suicidio, ¿no? Ajá. Pero pues la familia no estaba como que muy contenta con esta hipótesis inicial porque Explicación. decían que no, que en realidad pues él no tenía una tendencia suicida o algo que pudiera... Dar indicios eh, de eso. exacto, sí, ni una enfermedad mental o algo. Entonces, pues efectivamente empiezan a hacer pruebas y se dan cuenta que no pudo atravesar el techo si se hubiera aventado desde la azotea del hotel. Claro. Porque el anexo tenía como vigas de acero, capas así muy grandes de concreto. Entonces, la verdad, era casi imposible que lo penetrara tan abruptamente, ¿no? Como encontraron el cuerpo. Y además, encuentran varios objetos de él, que es sus zapatos, sus lentes y su teléfono celular. Y están intactos, o sea, no presentan ningún daño, nada, 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 nada. Entonces también ahí empiezan a ver como, pues, qué está pasando con esto, ¿no? Sí. Y empiezan a investigar, investigar, investigar y aquí una cosa extraña es que la compañía para la que trabajaba su amigo, que era el director de esta empresa, prohibió a todos sus empleados hablar de él. Es decir, o sea, si la policía se les acercaba, tenían prohibido hablar de lo que él hacía en la empresa y si tenían conexiones con él, si habían hablado con él, o sea, estaba prohibido hablar de él. Entonces, pues ahí es como un foco rojo, ¿no? Ujú. Sí. Sí, que realmente a lo mejor lo pudo haber hecho para no ensuciar su empresa, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, ¿no? Ya que tienen el cuerpo, ya tienen todo y se empieza a hacer la investigación, en realidad no encuentran una
algo claro que les indique fue esto o no fue esto. Les digo, o sea, son 10 pisos de altura entre el anexo, entre el techo del anexo y de la azotea. Entonces, de hecho, si ven el capítulo en la serie de Netflix, no hay alguna forma en la que pudo haber saltado tan alto o tuvo que haber hecho como una parábola para caer justamente en el techo. Entonces, pues es algo como prácticamente imposible para un ser humano, ¿no? Hacer ese tipo como de trayectoria. Ujú. Pero este caso yo lo escogí principalmente por lo que encuentran después. La esposa, ya después de que les entregan todo, su teléfono no tenía registros de nada. Entonces, pues tampoco no encuentran algo importante ahí. Si no es hasta después que su esposa, pues ya desesperada de saber qué fue lo que pasó con él, ¿no? Empieza a buscar en su casa y justo en el monitor, me parece, no recuerdo si es en el monitor o en la PC, ¿no? Encuentra una nota muy doblada, ¿no? Y de hecho hay muchas, si Ujú. ustedes buscan en Google las imágenes de la nota, de la carta que él escribió, está pequeñísima, o sea, mide 7 pulgadas, que son como 15 centímetros. Y son, haz de cuenta que son como 3 hojas en 15 Ajá, centímetros. ok. Entonces sí te das cuenta pues del tamaño de letra tan pequeño, ¿no? Ujú. Sí. Y lo curioso de esta carta es que empieza y termina con frases masónicas. Y de hecho él había comprado, anterior a todo esto, compró un libro que, bueno, en Estados Unidos ven que hay muchos libros que es, no sé, por ejemplo, Maths for Dummies, ¿no? O Matemáticas Ujú. para tontitos y así. Y Sí, sí, entonces él sí. compró un libro que era Free Masons for Dummies, ¿no? O sea, masones libres para tontitos. Ajá. Y ya, entonces esta carta está súper, súper curiosa. En realidad no hay una... no puedes leerla completamente. Está censurada en algunas partes. Pero lo curioso es esto, ¿no? De hecho, la carta empieza como saludando, dice hermanos y hermanas, ¿no? Ujú. Aquí tengo un fragmento de la carta y se los voy a leer. Empieza, hermanos y hermanas, ahora mismo alrededor de todo el mundo los volcanes están haciendo erupción. Qué increíble vista. Entonces, ahí como que nada que ver, ¿no? De Sí, Ajá. hecho, o sea, ¿qué mandaron la onda con carta eso, no? al FBI, mandaron la carta al FBI porque la policía no pudo descifrar o algo, y el FBI dijo que no es una carta suicida, que no tiene ninguna connotación suicida, no encuentran algo que les diga como que se estaba despidiendo. Y también una parte curiosa de esta carta es que menciona una lista de nombres. Entre ellos, pues, compañeros de trabajo o personas que él conocía. Y también a Stanley Kubrick. Ah, de Ujú. hecho, también menciona a Christopher Reeve. Sí, no sé si sepan quién es él. Sí. No, yo no. Es el que hacía de Superman, que igual murió o algo así. Ok. Entonces, y lo que dice es que como que quiere hacerlos 5 años más jóvenes. O sea, eran cosas como sin sentido. La Sí, carta o Ujú. está sea, completamente sin sentido. O sea, de hecho no han encontrado como algo con sentido de esta carta. O que les dé un indicio de qué sucedió realmente con él. Y Ujú. también una cosa súper extraña es que igual hay varias listas, ¿no? Y en esa lista, por ejemplo, encontramos cosas como ingeniería genética, Wi-Fi, Internet, Ethernet, MPEG, JPEG, MP3, AFF, o sea, formatos como de video, cosas Ujú. como de informática, todo eso, ¿no? Y también al final, la última lista es listas de películas. Y entre ellas están las 3 películas de Matrix, El Código Da ajá. Vinci, ¿qué otra? ¿Conoces a Joe Black, Star Wars, episodio 1, 2, 3, El Señor de los Anillos 1, 2, 3, El Club de la Pelea y The Game? Y de hecho esta película The Game le encuentran mucha similitud porque en una parte de esta película el personaje principal como que quiere saltar de un edificio porque le hacen creer como que ya tiene todo perdido, como que ya perdió su Ajá. casa, ya perdió su familia, su dinero, y entonces él que hace es suicidarse, ¿no? Entonces se quiere aventar de un edificio, pero lo detienen antes de que cometa esta De que se aviente. atrocidad, así es.
Y ya en esta lista igual pues incluye El Sexto Sentido y otras películas. Y bueno, pues hasta la fecha no han encontrado relación ¿Qué pasó? de esta carta con lo que en realidad sucedió. No se logran explicar cómo es que llegó ahí, cómo es que si es que saltó, cómo atravesó ese techo y de verdad no encuentran una explicación lógica. Muchos dicen que en realidad la carta es como ya un mental breakdown, de que de verdad ya entró así en un episodio de esquizofrenia, que en realidad su familia y su esposa no sabían que tenía. Y hay muchas teorías igual de que lo atropellaron y pusieron el cuerpo ahí o que hasta que lo aventaron desde un helicóptero, ¿no? En Pero realidad hay muchas es que teorías. podríamos descartar muchas de esas teorías porque si su teléfono celular, sus lentes, sus zapatos no tienen nada, está raro, ¿no? Porque yo, por Claro, sí. ejemplo, tengo un amigo que hace muchos años lo atropellaron y traía su Game Boy en la bolsa. Y o sea, el Game Boy se destruyó, ¿no? Digo, a él Ujú. no le pasó nada, realmente no le pasó nada, pero el Game Boy sí se destruyó. Sí, sí, Entonces sí. realmente pensar que sufrió un tipo de accidente así, no, yo creo que no, yo creo que sí es algo más raro. Igual si lo vemos por el lado de la esquizofrenia, hay casos en donde los esquizofrénicos adquieren habilidades o pueden hacer cosas que una persona normal no haría. En Claro. este caso, por ejemplo, brincar desde un edificio y aterrizar en el hotel, ¿no? Ujú. Algo que un humano normal no podría hacer, pero en este caso con un esquizofrénico que no mide, que no se preocupa por el que va a pasar, pues puede ser, ¿no? Sí, 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 te digo, o sea, hay cosas muy curiosas como el cómo atravesó ese techo, o sea, estando pues construido con materiales casi impenetrables, ¿no? O Ajá. más que nada por una persona, ¿no? De verdad, los policías dicen que tuvo que viajar a una velocidad extremadamente alta para poderlo atravesar. Y en realidad, o sea, el orificio del, del techo no coincide como... es más pequeño que él. O sea, de hecho No, y preguntaron en las aparte también cámaras. había que ver el cuerpo, ¿no? Exacto, sí, Para o ver sea, cómo está. sí, el tipo... De hecho, eso también decían, ¿no? Que las heridas no coincidían con la forma en la que se supone que aterrizó el cuerpo, ¿no? Igual en las cámaras de seguridad del hotel, pues nunca se vio porque las cámaras no grabaron ese día, casualmente. Mm. Y pues nadie lo vio entrar, o sea, en esas fechas nadie lo vio entrar y estamos hablando que era de un tipo de 1,98. Entonces era bastante alto, ¿no? O sea, difícil de ignorar. Ujú. Sí. Y entonces, pues sí, este es el misterio que yo les traje porque hasta la fecha no está resuelto. Hay muchas incógnitas. La amiga a la que llamó esta Allison, la que se estaba quedando con ellos, menciona que lo único que escuchó cuando él se fue que sonó su teléfono, él contestó y que no dijo nada, solo hasta el final que dijo así como de que, oh, está bien, y colgó y se fue. Entonces, la amiga No, tampoco pues es supo muy bien. raro. Sí, sí, Muy sí, raro. cosas muy extrañas. Lo de la compañía que no quiso como tener relación en esto. Y la carta, sobre todo la carta que fue el Sí. motivo por la que yo escogí este misterio. Ay. Pues ahí tienen ya un misterio nuevo por resolver. Ay, Yo, me caes. en mi opinión, yo siento que sí pudo haber sido un poco como un ataque de esquizofrenia o de verdad que no sabían que tenía un problema mental o más bien no estaba diagnosticado, pero sí hay muchas otras cosas que no coinciden con su perfil, entonces no sé, no sé muy bien qué creer respecto a esto. Sí, está muy misterioso porque como dices, o sea, puede haber cosas que te digan pasó de esta manera, pero las demás cosas no coinciden con eso. O sea, Exacto. no siento que exista como una teoría que diga o resuelva todo lo que pasa Sí, en sí, sí. este caso. Entonces, me dejó una sensación rara este misterio. Sí, En este caso. sí, sí, sí. Y bueno, vamos con el siguiente misterio sin resolver. Pues el mío es como, les voy a leer, porque escribí esta historia
es algo muy sonado en Estados Unidos también. Qué casualidad que todas las cosas paranormales Raras. tengan su epicentro en Estados Unidos. Perturbadoras. Sí, Hollywood. Sí. pero pues está bastante interesante. Se trata sobre viajeros en el tiempo. No sé ustedes qué opinen, si creen en ellos, no creen en ellos. Pero a mí se me hizo bastante interesante por, como dice Mario, todas las evidencias que arrojaba después de esto. Entonces se las voy a platicar, Ajá. se las voy a leer y ya después me dicen ustedes qué opinan, Ok. ¿vale? Va, estoy listo. Bueno, el caso es de Rudolf Fentz y empieza así. Una mañana de junio de 1951, alrededor de las 11:15 de la noche, algunas personas que daban una caminata en el Times Square de Nueva York notaron a un hombre de unos 30 años de edad con una vestimenta extraña, propia de finales del siglo XIX. Nadie observó cómo había llegado ahí, pero el sujeto parecía desorientado y confundido. Estaba de pie en medio de la avenida principal, cuando de repente fue arrollado por un taxi y resultó herido de muerte antes de que las personas pudieran ayudarle. Al recogerlo, los funcionarios de la morgue registraron su cuerpo y encontraron los siguientes artículos: un token de cobre para una cerveza que vale 5 centavos, con el nombre de un bar que era desconocido. Nadie conocía ese bar. El siguiente era una factura por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje, expedida en un establo de Lexington Avenue, y no figuraba en ninguna libreta de direcciones. Alrededor de $70 en billetes antiguos, y finalmente una tarjeta con el nombre de Rudolf Fentz. Una dirección en la Quinta Avenida lo acompañaba. Ninguno de estos objetos mostraba signos de envejecimiento y en eso, para averiguar el caso, llegó el capitán Humbert Ream del Departamento de Personas Desaparecidas de Nueva York y pues intentó usar esta información para identificar al hombre. Encontró la dirección de la Quinta Avenida que aparecía en la tarjeta y descubrió que era parte de un negocio al cual llamó, pero nadie conocía al tal Rudolf. El hombre Fentz no aparecía en ninguna libreta de direcciones. Sus huellas dactilares no estaban registradas en ninguna parte y nadie lo había denunciado como desaparecido. Así que el oficial Ream continuó la investigación y finalmente encontró a un Rudolf Fentz Jr. Ream habló con los residentes del edificio donde probablemente se podía encontrar Fentz Jr. y lo describieron como un hombre de 60 años que había trabajado cerca de ahí, pero le dijeron que Fentz Jr. había muerto hace 5 años, pero su viuda aún estaba en vida. El oficial Ream se contactó con ella y se enteró que el padre de su esposo, Rudolf Fentz, había desaparecido en 1876, a los 29 años. Relataba que había salido de casa a dar un paseo nocturno y nunca regresó. Todos los esfuerzos para localizarlos fueron en vano y no quedaron rastro alguno de Rudolf Fentz. El capitán Ream verificó en los archivos de personas desaparecidas el nombre de Rudolf Fentz en 1876 y encontró que la descripción de su apariencia, edad, vestimenta correspondían precisamente con la aparición del hombre muerto no identificado en Times Square. Han pasado los años y el caso sigue sin resolverse. Wow. Y ahí termina esa historia. No sé qué pues sí está opinen. extraño. Pues mira, yo creo que el viaje en el tiempo es posible. Bueno, podría ser posible en algún punto porque, pues, bueno, lo que nos dice la teoría de cuerdas de la física cuántica es que como que hay varias dimensiones, ¿no? Y podríamos movernos a través de esas dimensiones. Ujú. Pero realmente aquí lo extraño es que Rudolf viajó hacia el futuro. Y más extraño Sí, aún es que si él estaba desorientado es porque no sabía qué pasó. O sea, si por ejemplo vemos Volver al Futuro, pues ellos viajan en el tiempo Sí. y realmente saben a dónde van, ¿no? sí, porque son conscientes de que, o sea, lo hacen a conciencia. Ujú. Pues yo estaba investigando las diferentes teorías de esto que podía haber pasado y dicen que pudo ser que hay Ajá. lugares en el planeta donde de repente es
como el Triángulo de las Bermudas o zonas así como misteriosas que hay demasiada como... La zona del silencio también, ¿no? Ajá, exacto. Entonces se pudo ver abierto algún tipo de portal o hubo una fuerza en Ujú. en el bosque donde él fue a hacer su recorrido nocturno y pues sin querer pasó por ahí, lo atravesó y lo sacó a otra, a otro espacio, a otro tiempo. Sí. Y pues lo que más me llamaba a la atención de esta historia es todas las cosas que encontraron con esta persona, o sea, pues el token, los billetes, Lo del pues lo carruaje. del carruaje, lo del caballo, también pues que, o sea, Ujú. estuvo muy chistoso a la hora que apareció, porque al principio les mencionaba que era alrededor de las 11 de la noche, y cuando desapareció en el pasado también fue en una caminata nocturna. Entonces, hay como que muchas cosas Ujú. raras y, o sea, como que no encuentro la lógica en esto. Entonces, de hecho, dicen que esta historia sí es real, pero que mucha gente no la cree porque el capitán Rim, que era el oficial de policía, muchos Ujú. testimonios y muchas cosas que encontró no las anotó en el informe oficial porque tenía miedo que le quitaran el puesto, porque como no parecía lógico nada de lo que decía, tenía miedo de publicar muchas cosas Ajá. en su reporte para que no lo fueran a quitar del puesto, pero que él siempre después de que cuando se retiró y todo argumentaba que sí había sido cierto, que había omitido unas partes por miedo a perder su trabajo, pero que fue un caso que nunca pudo resolver, que nunca encontró una explicación lógica más que la persona viajó en el tiempo. Entonces, no sé ustedes qué opinen, está muy interesante, ¿no? Sí, fíjate que igual conozco una historia, bueno, no similar, pero igual de de viaje en el tiempo, que es muy conocida igual, de un tal John Titor, que de Ah, hecho sí. hasta habló por teléfono a un programa muy famoso de Estados Unidos tipo La Mano Peluda, y Ujú. de hecho hasta como que se cortó la transmisión, hubo todo un show, ¿no? Pero él hablaba de esto, de que igual viajó en el tiempo, que él puede influir en lo que puede suceder y todo esto, ¿no? Y de hecho igual lo curioso es que él habla de una máquina del tiempo con ciertas especificaciones y todo, ¿no? Y tiempo después, en esta página de foros que es Reddit, igual ahí o entró un usuario en una cadena de esta página Ujú. donde igual Ujú. comentaba lo mismo, que era un viajero en el tiempo, igual dio el mismo nombre de John Titor. Y él comentaba esto de que una máquina, shalala. Y en esta página empezó a subir los planos, empezó a subir fotos. Y coincidía mucho porque, o sea, el espacio de tiempo es enorme, ¿sabes? Entre el programa de radio al que llamó y Ajá. a pues estamos hablando como de los ochentas, más o menos Ujú, noventas. ujú. No, creo que sí ochentas del programa de radio a Reddit, ¿no? Que pues es básicamente de este siglo. Y pues ahí les compartió mucha información que, digo, caía también en varias contradicciones, ¿no? Porque él decía que para tal año iba a suceder tal cosa, y después dijo que no sucedió, que porque tenía su realidad, tenía una variación como del 10% con la nuestra, ¿no? Entonces que por eso no ocurrieron ciertas cosas. Pero sí, respecto a lo del viaje en el tiempo, yo quiero creer que es cierto, pero igual he estado investigando y dicen que es un poco imposible porque el espacio va creciendo, ¿no? Entonces hay que imaginarlo como un cono, ¿no? Entonces al principio el cono está en un punto, ¿no? Imaginémoslo como en un punto. Y conforme va avanzando, pues se va expandiendo y se va haciendo más grande. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al estar en un punto donde el cono no se está a en cierto nivel de expansión, no puede regresar a un punto en el que estaba más pequeño. Entonces, bueno, así lo explicaron, ¿no? De forma sencilla. Pero obviamente incluye esto todo, pues mucha teoría, ¿no? Pero igual hay muchas otras que en realidad dicen que pues sí puede ser Ujú. posible. Entonces, yo no descarto la idea de que pudo haber sido real. Pues mira, a mí realmente lo que me genera algo
no sé cómo decirlo, algo de inquietudes que pudo viajar al futuro, cuando en teoría se supone que el futuro no existe. O sea, suponiendo que pudiéramos viajar en el tiempo, deberíamos viajar al pasado, ¿no? Que ya hay algo, Ujú. pero al futuro se supone que no hay nada, entonces se podría decir que entonces ya está escrito todo. Sí, Sí, eso también me causó como mucho conflicto. O sea, es que no sé, hay muchas teorías, hay muchas personas que dicen que el tiempo funciona de una manera, que hay diferentes dimensiones, que todo es un ciclo. Muchas cosas que han dicho que la verdad ninguna, pues obvio, ninguna se ha comprobado. Y sí me deja mucha incertidumbre, porque también, o sea, revisando este caso vi muchos casos de viajeros en el tiempo y veía unas que eran como fotos, que tenían evidencia, perdón, que tenían evidencia de esto. También hubo un caso muy sonado que en el aeropuerto de, ay, no recuerdo, creo que por Europa, atraparon a un señor y que tenía una visa de un país que no existía, que no había Ah, sí. sí, sí, existido. sí. Y pues era un documento oficial y lo tuvieron resguardado en una habitación, vigilado, y cuando volvieron a entrar a ese cuarto había desaparecido esa persona. Sí, Entonces como varias cosas así que me dejan pues muy confundida, la verdad, perturbada. Y pues aparte de que yo creo que todavía estamos muy bebés en conocimiento de esto, entonces pues quién sabe si hay cosas que aún no conocemos que puedan hacer que cosas como esta pasen. sí, 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 la verdad es que sí está muy raro, Sí, sí, muy sí. perturbador. A mí este tipo de historias igual me Sí. gustan mucho, mucho, mucho porque, como tú dices, Ujú. Melis, nos deja como muy perturbados, ¿no? De si es, no es, qué está sucediendo, ¿no? Pero bueno, tú, Ale, ¿qué misterio misterioso nos traes? Bueno, justamente yo les voy a hablar de el escritor de Circleville, no sé si han escuchado de él. No. No. Ok, vamos a entrar en atmósfera entonces. Circleville es un pueblo de Ohio. Todo esto sucedió más o menos en los años 70. Era un pueblo tranquilo, la verdad es que por esos años, pues, Estados Unidos era un país, pues, muy de pueblitos, de pueblito en pueblito, y casi todos eran muy tranquilos. Circleville era uno de ellos. Ajá. Hasta que un día empezaron a llegar cartas a la casa de las personas del pueblo. Cartas con información muy personal. Ejemplo de que, ¿sabes qué? En tu casa viven 3 personas, estás tú, está tu esposo, y los estoy observando. ¡Ay, qué miedo! Pero a todos, Ay, pero a no. todos, o Ay, sea, a no, todo no, el no, no, pueblo. Entonces, dentro de estas cartas, en algunas decían, tú engañas a tu esposo con tal persona, y si no lo dices, pues va a haber problemas contigo, ¿no? Entonces, pues todo el mundo se empezó a alterar y decía, pues, ¿quién es el que nos está observando? Porque decía cosas muy puntuales, ¿Quién o es sea, el impostor? muy... Ajá, exacto. Entonces, pues ya empezaron a investigar y todo, ¿no? Pero dentro de eso hubo una que era muy especial porque, justamente le pedía que hiciera algunas cosas. La primera carta que le mandó decía, se los voy a leer, se los voy a traducir porque está en inglés. Sí, sí, sí. Decía que tuviera cuidado, que los estaba observando, los observaba todos los días, que sabía que tenía 2 hijos, que era ella y su esposo y que esto no era una broma, que por favor lo tomara en serio y que tenía que hablar lo que ella sabía que tenía que hablar y que si no, iban a conocerlo pronto. Entonces, pues esta señora de esa casa, pues se sacó de onda, ¿no? Se sacó de Ajá. onda y dijo, no, pues ¿qué está pasando? O sea, ¿de qué misterio me habla? Ujú. Y pues ya fueron con la policía y todo, ¿no? Y esta familia empezó a recibir más cartas de las que recibían los demás. Y ahora vi que tú saliste a tal hora y te estoy observando. Y pues obviamente se empezaron a asustar. Y empezó a dar cosas tan personales que empezaron a sospechar de alguien, ¿no? De la familia. Dijeron, no, ¿sabes qué? Es alguien de nuestra familia porque pues son cosas muy personales.
Entonces se reúne la esposa, el esposo, le hablan a su hermana de la esposa y a su cuñado Ujú. para pues ver, ¿no? O sea, vamos a platicar a ver quién es el que nos está mandando las cartas y bla, 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 ¿no? Y ya pues empiezan a hablar y dicen, no, pues puede ser tal persona o puede ser este o aquel, ¿no? Y y pues ya pasan Sí. unos días y recibe otra carta. Ajá. La señora esta es profesora y le dice, no, perdón, es la que conduce el autobús de la escuela. Y le dice, yo sé que tú tienes una aventura con esta persona de la escuela. Si no lo confiesas, ya te voy a ir a visitar. Y ella dice, no, 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 yo, pues no, ¿no? Ujú. Y eso genera problemas con su esposo. Ajá. Entonces, pues ya le dice el esposo, no, ¿sabes qué? Pues ya estoy harto de esto. Me voy a salir a dar una caminata y a ver qué pasa, ¿no? Entonces se va él en su carro y no regresa. Y ya pues lo van a buscar y todo y encuentran la camioneta chocada Ajá. y él está muerto. Y llevaba el señor su pistola. Entonces, pues ya empiezan a hacer el peritaje y todo y y le echan la culpa al alcohol, que según había sido el alcohol y toda su Sí. familia, pero pues si él no tomaba, o sea, ¿cómo entonces fue el alcohol? Pero dentro de esto, él había disparado una bala, o eso es lo que piensan. ¿Por qué? Porque la pistola no tenía una bala. Pero no se ve ningún signo de agresión, ni hay gente herida alrededor, ni nada. Entonces realmente no saben a qué le disparó, Ajá. o si disparó realmente. Y pues ya, se muere el señor, y se calman las cartas, ¿no? Pero después de unos meses, empiezan a llegar otra vez. Empiezan a llegar las cartas de nuevo. Y y pues ya dice la señora, no, ¿sabes qué? Es que esto ya está fuera de control. Y admite que sí tenía una aventura. Que sí tenía una aventura con alguien de la escuela. Ya Ajá. para que las cartas se calmen. Y sí, efectivamente las cartas dejan de llegar. Pero después de un tiempo encuentra un cartel grande afuera de su casa. Que dice que que pues la sigan observando, ¿no? Que la sigan observando y que tuviera cuidado. Ujú. Y ella se baja del carro para arrancar el cartel y así como lo arranca, cae una caja. Ay, no inventes. Y ya agarra la caja, la abre y es una pistola con un mecanismo que está hecho para que en cuanto ella jale el cartel se Ajá. dispare el arma. Pero pues no funcionó, o sea, se echó a perder la caja esta, ¿no? Entonces no funciona y ella va con la policía. Y ya empiezan a hacer así como que la investigación y se dan cuenta de que esa arma era del cuñado. Del cuñado bueno, de su esposo, de su hermana. Ajá. Entonces pues obviamente que ya toda la investigación se vuelca sobre de él, ¿no? Dice, no, pues él fue el que mató al esposo, el que ha estado enviando las cartas y bla, 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 ¿no? Y él siempre lo niega todo. Dice, no, pues es que pues yo no fui. O sea, esa arma yo la perdí hace años. Dice, yo ni sabía ya que dónde había quedado esa arma. Ajá. Y pues nadie le cree, ¿no? Y lo encierran. Y pues ya todos dicen a fuerza, ya se terminó todo esto, ¿no? Ya somos libres. Pues no. Empiezan a llegar otra vez las cartas. Y le llega a él una en la cárcel. Ajá. Y le dice, pues le platica, ¿no? Que ya al final de cuentas, pues él terminó encerrado por algo que no había hecho y no sé qué, ¿no? Entonces toda la policía dice, no, pues es que es él, o sea, de tener contacto con alguien afuera. Y lo Ujú. encierran, lo aíslan y siguen llegando las cartas. Y ya para esto, ya la policía dijo, no, pues sabes que tenía de ser, pero pues cumplió su condena, ¿no? Ajá. Y ya sale él de la cárcel, cumple su condena y todo, regresa a su casa y ya las cartas dejan de llegar. Y nunca saben quién es el escritor de Circleville. Y hasta la fecha siguen sin saber quién mandó todas las cartas. Incluso este caso lo estaba investigando el programa ese que les decía de los 90 de Misterios sin resolver. Ajá. Y a ellos también les llegó una carta. Ujú. Que se No mantuvieran inventes. alejados del pueblo o iban a tener problemas. ¿Qué? ¡Qué miedo! Impacta Sí, Darks. sí. Entonces hasta la fecha se sigue sin saber quién fue el escritor
de Circleville. No inventes. Oye, entonces dejaron de llegar cartas, o sea, ya nadie... Sí, o sea, dejaron de llegar. Dejó de llegar cuando liberaron al señor, dejaron de llegar las cartas. Pero pues él cumplió una condena de 10 años en la cárcel y en ese transcurso las cartas seguían llegando. Y el señor ya estaba así como acá aislado a máxima seguridad, ¿no? Entonces pues él no era. Oye, pero literal le llegaba a todo mundo en el pueblo. Sí, a todos en el pueblo, de que estaban siendo observados. No inventes. Y te digo, o sea, conocían detalles exactos, así es como, por ejemplo, no sé, si tú tuvieras 2 gatos, Ajá. así de que sé que le das de comer a los gatos a las 3 de la tarde, ¿no? Ay, no inventes. Ajá, sí, cosas así. Uy, Bien stalker. qué miedo. Oye, También pero hay un entonces- caso así como, mande. Entonces, mientras él estaba encerrado, llegaron cartas. Ujú, Pero cuando lo liberaron, dejaron de llegar. Hasta que sí, se empezó a investigar de nuevo por este programa y les llegaron a ellos. sí le llegó una a ellos. Ya, no inventes. Sí, O sea, pero es un lapso de tiempo enorme, ¿no? sí, realmente empieza como por el 75 este caso y termina más o menos por ahí de No los inventes, 90. 20 años. Sí, sí, Ay, porque qué ¿de miedo. qué año es ese de Misterios sin resolver? Es de los 90, no sé exactamente qué año, pero hasta ese año le mandan una carta de que se mantengan alejados de Circleville o va a haber Wow. problemas. Ay, no. Ay, Entonces es como que una persona que los tiene vigilados a todos y como que cualquier cosa que hagas, pues Ajá. te expongo, ¿no? Y en todo caso, pues también quién sabe qué fue lo que pasó con el esposo. No inventes. pues sí, qué miedo. Hoy todo lo que estuviste narrando tuve escalofrío. No, y aparte también hay otro caso, o sea, mucho más corto, pero de una familia que compró una casa en Estados Unidos y ni siquiera nunca Ah, se sí. mudó porque en cuanto la compraron les llegó una carta de que los observaban y que Ujú. ya, qué bueno que otra vez la sangre iba a ser probada o algo así. Que sangre joven, ¿no? Algo así. Llegaba a la casa. Ajá, sí. Entonces, pues ya nunca se Sí. fueron a la casa, nunca la Pues avisaron. no, yo hubiera hecho lo mismo, me iba del Pero estado. ¿sabes aquí qué es lo perturbador? ¿Sabes aquí qué es lo perturbador? Que es algo que te puede pasar, ¿no? O sea, tú vives Sí, tu vida tranquilamente e imagínate que te empiecen a llegar cartas con información Qué tuya y de tu miedo. familia y de que te están No. observando y que tengas No, no, cuidado no. porque en cualquier momento te puede llegar algo, no sé, o sea, es como para caminar con Sí. cuidado, ¿no? O sea, voltear para no, todos ¿y sabes lados qué? y... O sea, por ejemplo, siento que ahorita eso es más fácil de obtener por las redes Ujú. sociales, ¿no? Porque pues uno expone Ujú, mucho de su vida, pero antes no había ni internet. Sí. O sea, eso, sí, ¿no? ay no, qué miedo. O sea, de cualquier manera pues sí da miedo, pero te digo, a lo mejor ya ahorita es un poquito más fácil obtener ciertos datos, pero antes no. Y la verdad es que sí hay mucha gente Sí, sí, loca sí. y Sí, que sí, la verdad no sí. nos damos cuenta. O sea, de verdad uno cree que su vida es normal, pero quién sabe el vecino qué esté Sí. haciendo y qué cosas O quién tenga nos esté ocultas, ¿no? observando, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Quién nos Sí, esté no. observando porque realmente pues salimos todos los días a la calle y a lo mejor no sabemos si alguien nos está viendo pues de mala forma porque pues Ajá. intenciones hay muchas, ¿no? Entonces no sabemos quién nos está observando así como que somos su crush o realmente quién nos está observando para ver qué hacemos, eh, cuál es nuestra rutina, por dónde Ay, nos no, vamos. Alejandro. Ay, ya no voy De a por salir sí, de mi de casa. por sí no salgo con seguridad a la calle por esto de la pandemia. Ahora menos. No, no, no. No, sí, la verdad es que sí es un tema para pensarse. Totalmente. Y es que sí, hay mucha gente Sí, loca. no. Oigan, y... No sé Pues yo, si tengan mande. otro caso de qué hablar, algo más misterioso. Hay otro caso, ya saben que yo no creo en los extraterrestres, pero las abducciones son muy comunes, ¿no? Entre la gente. Y hay un caso de 4 personas, 4 hombres, que fueron Ujú. abducidos. Un día en la noche, cuando regresaban de trabajar, iban en la camioneta y y de pronto ven que se ilumina el cielo de una manera así muy Sí. exagerada. Piensan que es un meteorito o una bomba
y se acercan y se dan cuenta de que hay algo en el cielo. Entonces se baja uno y se asoma y sale una luz de ese objeto y lo azota contra el piso. Esa luz lo azota contra el piso, ¿no? Entonces todos salen y a ver qué onda, y la misma luz los azota a todos. O sea, esto ya lo empiezan a narrar todos, ¿no? Entonces dicen que sienten la luz como los azota y como que se desmayan, ¿no? Y cuando abren los ojos están rodeados de pues extraterrestres. Dicen que de seres mucho más altos que ellos, con rasgos en la cara pues deformadas, o sea, completamente deformadas. No saben cómo explicarlo bien, pero lo explican como si fueran insectos muy grandes. Y les hablan o les hacen ruidos hacia ellos y no entienden, ¿no? Entonces pues dicen, no, pues qué onda. Y después con la acción que hacen ellos pues se dan cuenta de que les estaban ordenando que se desnudaran. Porque agarran a uno y le arrancan la ropa. Le arrancan la ropa y lo azotan en una mesa. Entonces pues ya los otros en corto pues se quitan la ropa, ¿no? Dicen, no, Por si yo acaso. no quiero que me azote. Y ya se acuestan también. Y estos seres se empiezan a acercar a ellos, los empiezan a observar desde muy cerca. Y dice uno de ellos que pues uno de los terrores que más recuerda en la vida, que jamás lo va a olvidar, es como volteó hacia un lado y vio la cara de uno de estos seres pues cerca de él, ¿no? O sea, observándolo. Y y pues ya los amarran a la mesa, es lo que narran ellos. Y los empiezan a tocar con lo que parecían sus manos. Y y es una sensación entre pegajosa y viscosa. Lo describe como si fuera como cuando agarras una rana. Ay, guacala. ¿No han agarrado una rana? Nunca. Dice que describe como ese tipo de sensación. Y y empiezan a cortar a uno de sus compañeros. En la pierna empiezan a cortar a uno con un objeto extraño, pero pues se dan cuenta que lo está cortando porque está saliendo sangre de su pierna de su compañero, ¿no? Entonces su compañero empieza a gritar de desesperación. Ya después él dice que pues jamás ha sentido un dolor igual, que se ha cortado y jamás ha sentido un dolor igual. Y ya los seres estos recolectan la sangre, les inyectan algo y ya se duermen, se quedan dormidos, ¿no? Y cuando despiertan pues ya están de nuevo en la camioneta, sin ropa, o sea, sin ropa. Y pues ya regresan a su casa como que todos tristes, sin dignidad, ni ropa, ni nada. Y le cuentan a todos porque se tardaron un buen de horas. Y le cuentan a todos lo que pasó y no, pues ustedes están locos, de seguro se fueron de fiesta o algo así, ¿no? Y hasta la fecha ellos aseguran que eso fue lo que pasó. O sea, y los interrogaron así de diferentes maneras, separados y todo, y nadie se contradice. Y ellos aseguran hasta la fecha que eso fue lo que les pasó. ¡Qué miedo! Eso me recuerda a una... ¿Puedo decir una rápida ya para finalizar que tía está ligada con la de Ale? Échale. Bueno, entonces la historia es muy común, es una historia verídica, es de una isla que está en Escocia y en esta isla hay un faro, solo está en esa isla eso, un faro, no hay nada más. Este faro servía para guiar a los barcos y que no chocaran pues con la isla y que pues lo llevaran justo a donde desembarcan. Esta isla albergaba a 3 personas que cuidaban este faro. Eran trabajadores de ahí y pues ellos siempre se encargaban de que cada cierto tiempo llegaba un barco para dejar materiales y se iba. Entonces siempre estaban los 3 y el trabajo de estas personas consistía en anotar todas las actividades, reportar todo lo que pasaba, cuando llegaba un barco, cuando se iba, lo que dejaba, etc. Entonces, un día, en 1900, llegó el barco, pero vio que no había señal de nada, porque siempre pues estaba el faro, ¿no? Y cuando llegaban pues había movimiento. Entonces, esa vez la isla parecía desierta. De por sí estaba desierta porque solo había un faro y las 3 personas que se dedicaban a esto. Entonces estaba más desierta que de costumbre, el faro no estaba activado, bueno, no prendido, no había nadie. Entonces de hecho hasta aventaron una bengala para decir, bueno, a lo mejor se quedaron dormidos, no sé.
Entonces para despertarlos y decir que ya había llegado el barco. Pero no parecía nada. Entonces mandaron a uno de los trabajadores del barco a ver a la isla adentro del faro, que pues qué onda, qué había pasado. Entonces llega esta persona, baja del barco, entra al faro y pues dice que empezó a sentir muchísimo miedo, pero pues ya siguió, ¿no? Y justo en la puerta del faro la intentó abrir y estaba cerrada con seguro. Entonces se le hizo demasiado raro porque pues tocaba la puerta, gritaba los nombres de las personas y de hecho hay fotos de los trabajadores. Y pues no, nadie le contestaba ni nada. Entonces ya después de un tiempo logró forzar la puerta y romperla y ya. Abrió, entró y no había nada más que unos platos con comida y una silla tirada, perdón. Pero nada, no había, tampoco estaban los abrigos. Ven que en las películas es muy común que usen estos impermeables las personas que están en los faros y así. No había ninguno de los 3 impermeables de estas personas, solo eso, la comida y una silla tirada. Entonces pues se le hizo muy raro porque estaba con seguro y no había nadie. Entonces empezó a ver los reportes y se dio cuenta de que uno, que era el que estaba encargado de anotar los reportes de ese día, empezó a escribir. Sí, sí. Se los voy a leer, que decía que uno de sus compañeros, bueno, eso se los voy a relatar, uno de sus compañeros, que era el más tranquilo de todos, decía que había estado llorando toda la noche. Otro de sus compañeros, que no era creyente, había estado rezando toda la noche. Y decían que los había azotado una tormenta muy fuerte, que el faro era lo suficientemente fuerte para aguantar la tormenta, pero que sus compañeros como que entraron en pánico, uno empezó a llorar y otro a rezar. Y al final de la nota decía lo siguiente: la tormenta terminó, mar en calma, Dios está por encima de todo. Lo misterioso de todo esto es que nunca se reportó ninguna tormenta por esos días. El mar estaba bastante tranquilo, no había pasado nada de eso. Entonces muchas personas dicen que estas 3 personas fueron abducidas por extraterrestres porque desaparecieron completamente. Les digo que hasta hay fotos de las personas que trabajaban ahí y nunca encontraron rastro de nada. Hay 2 teorías, una que los abducieron los extraterrestres y otra dicen que uno de sus compañeros se volvió loco y mató a todos y que los aventó al mar, pero dice que no había como indicios de sangre, ni ahí obviamente no tenían armas, pues al final era un trabajo de cuidar un faro, no tenían armas, no tenían nada, entonces no había como indicios de que hubiera habido violencia, solo desaparecieron y nunca más los encontraron. Entonces lo también raro es que en las notas describía que había una tormenta súper fuerte que estaba azotando a la isla, que el faro la podía aguantar, pero pues que habían entrado en pánico sus compañeros. Y ya después de que todo estaba en calma y de que todo bien y desaparecieron. Entonces, no sé, está como muy curioso también esto. ¿Me recordó? ¿A No sé si ¿A qué? escucharon la película de Lighthouse. La de Robert Es Pattinson, del año ¿no? pasado. Con William Dafoe. Con William Dafoe. Justamente es muy parecida. No termina No la he con visto. abducción ni nada, pero Antes de que spoilees. véanla. No la he visto, no spoiles. Véanla. Supongo que puede tener un poco de inspiración en este caso porque es un caso muy sonado en Yo creo Escocia, que sí. que fue realmente nunca supieron Y qué salió. pasó y hasta la fecha es uno de los misterios más grandes de esa isla. Bueno, amigos, creo que es mucho susto por hoy. Bastante. Sí, Yo no ya tuve manches, bastante demasiado. Se extendió mucho, pero estuvo buena la plática. No sé qué opinen. Sí, la verdad me gustó. Listos ya Sí, para... al final yo creo que hay muchas... Ay, para cerrar, yo creo que hay muchas cosas que no tenemos conocimientos y que pues nos siguen pareciendo misteriosas. Quizá nunca sabremos por qué pasan estas cosas, quizá sí, pero pues no sé si me causan conflicto porque no hay nada lógico con Sí. lo que lo pueda relacionar, entonces
todo esto que contaron ustedes y lo que investigué yo, no le encuentro ninguna explicación lógica y pues todos son testimonios Sí, verídicos al menos. Sí, Entonces, está muy interesante, pero pues les recordamos que su opinión es la más importante, entonces esperemos que en los comentarios nos estén dejando qué opinan, si les gustó. Y pues como dijo Mario, les estaremos dejando una cajita para que nos cuenten sus sí, experiencias y sí, sus sí. sí. misterios. Sí, amigos, entonces pues ya saben, Bueno, amigos. en Facebook, en Instagram nos encuentran como, perdón, en Facebook como el Club de los Tres y en Instagram como el Club de los Tres-podcast. Estén pendientes porque esta semana les vamos a dejar, ya dijo Meli, la cajita o la publicación para que nos dejen sus historias y sean parte de este especial. Por mi parte es todo. Oye, 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 oye. Dime, Pero nos falta nuestra recomendación de hoy. de veras. Y bueno, ahora sí para cerrar definitivamente, este, pues ya saben que cada semana les dejamos una recomendación y esta semana es el turno de Melissa, así que ¿qué nos traes, amiga? Pues para esta semana, este fin de semana específicamente, si no tienen nada que hacer, les recomiendo la película de Get Out. Es una película de suspenso. Yo creo que Mm, muchos la han visto. No sé si ustedes la hayan visto, amigos, Sí. pero a mí me gustó muchísimo sí. porque De hecho, la fui a ver con ¿Ah, Mario, creo. sí? Ah, no, no, no. No, no, no. Ah, te confundió. Corte. Es una película que a mí me gustó mucho por la trama. Se me hace una historia diferente y pues también me dejó pensando muchas cosas. Entonces, ya no diré más para no spoilear si alguien no la ha visto, pero se las recomiendo para este fin de semana que la vean en la noche con las luces apagadas. sí, 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 totalmente, totalmente. Excelente. Bueno, amigos, pues tengan una paranormal noche. No, No, tengan un buen día, una mañana, una buena noche. No sé a qué hora nos escuchen, pero pues ya nos tarde. estaremos escuchando el próximo domingo. Y espero sus historias, porque la otra vez nos mandaron unas que sí estaban medio terroríficas, ¿eh? Pero nada más nos las mandaron de manera personal. Entonces, Sí, los sí, sí, esperamos. sí, 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 ya saben, les vamos a dejar las publicaciones en nuestras redes. Esperamos sus historias para que sean parte de esto también. Y nada, por mi parte es todo y esperemos les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Bye amigos, Hasta no luego, jueguen a la amigos. Ouija. No, amigos, por favor. Bye. Bye.